Hola, bienvenidos nuevamente a Una Coma a la Vez. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en esta aventura de leer en voz alta. En esta ocasión quisiera leerles algo que estamos leyendo en el taller de Soy Lectura en las mañanas. El libro se llama Mentalidad de Tiburón. Y en particular quiero leerles una historia sobre una mamá de un boxeador que me pareció muy enriquecedora. Y precisamente ahora que estamos en mayo y que acaba de pasar el Día de las Mamás, el 10 de mayo, en homenaje a ellas, a mi mamá y a todas nuestras mamás, quisiera leerles un poco, o mejor dicho, esta historia. Entonces, la historia dice así. Pero esta historia comienza cuando la mamá de Buster Douglas se entera que su hijo iba a pelear contra el asesino Tyson. Imagina cómo se pondría tu mamá si se enterara que vas a pelear contra Mike Tyson. Mi mamá se va de espaldas. Pero la mamá de Buster con ella sucedió todo lo contrario. Su mamá era de esas mamás de carácter muy fuerte. De hecho, en una ocasión, cuando Buster era un niño, llegó llorando a casa y le dijo a su mamá que otro niño le había amenazado con pegarle. Ella se le acercó y le dijo: más te vale que no te dejes que te peguen, porque si no, seremos dos los que te golpearemos. Con esa misma actitud respondió su mamá cuando se enteró que su hijo pelearía por el campeonato mundial de pesos pesados. Ella desde un inicio dijo que su hijo le ganaría a Tyson. A partir de ese momento, lugar a que visitaba la mamá de Buster, le decía a todos que su hijo iba a ganar, que noquearía a Mike Tyson. En una ocasión estaba la mamá con todas sus amigas diciéndole que su hijo iba a ganar. De pronto llega Buster y escucha lo que su mamá estaba diciendo. El molesto le dice: mamá, no estés diciendo eso. Voy a pelear contra Mike Tyson. Ya deja de decir que voy a ganarle. Esto a su mamá no le importó. Ella seguía diciendo y diciendo que su hijo ganaría. Pero todo cambió cuando justo días antes de la pelea, la mamá de Buster Douglas fallece. La mamá que todo el tiempo estaba diciendo que su hijo ganaría muere días antes de la pelea. Imagina cómo estaba Buster. Esto fue algo devastador. Pero te tenía que seguir adelante, porque la pelea ya estaba lista y tomó la decisión de enfrentar a Mike Tyson, prometiéndose a sí mismo que esta pelea se la dedicaría a su mamá, quien ya no estaría en cuerpo presente, pero sí viéndolo desde un lugar muy especial. Llegó el momento. Suena la campana ante más de 32,000 espectadores y millones de personas viendo los televisores. Comienza el primer asalto. Mike, como siempre, sale como un toro ansioso por noquear a Buster lo más rápido posible, tal y como era su estilo. Comenzó a soltar bombazos, golpes llenos de poder al cuerpo de Buster. También desde un inicio Buster respondió de la misma forma. Y cuando finalizó el primer asalto, todos estaban a la espera de que el segundo round fuera donde Tyson noquearía a Buster. Suena la campana para el segundo asalto. Mike sale adelante, con todo, dispuesto a noquear en este asalto a Buster. Pero conforme pasaban los segundos de ese asalto, el público comenzaba a preguntarse: ¿por qué Buster no retrocedía? Cuando Mike tiraba un golpe, él tiraba dos. Esto comenzó a crear una expectativa mucho mayor para el público. Los gritos, las emociones, los comentaristas, todo estaba al máximo. Finalmente había alguien que no huía de los poderosos y temidos puños del campeón Tyson. Esto provocó que los siguientes asaltos fueran cada vez más emocionantes. Conforme pasaban los minutos, Buster cobraba más confianza. Pasando por el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo asalto. Esto parecía una verdadera guerra entre dos titanes, en donde ninguno estaba dispuesto a perder.
Al llegar el octavo asalto, Mike, desesperado por defender su título y su fama de invicto, salió con una mirada y decisión como si fuera el primer asalto. Golpeó, golpeó y golpeó a Buster, hasta que de pronto, entre esas combinaciones de golpes, liberó una verdadera bomba. Un golpe como ninguno en toda la pelea. Su famoso y temido uppercut, el cual logró impactar justo en la barbilla de Buster Douglas. Un golpe que levantó la barbilla de Douglas más de 45 grados, llevando los ojos de Buster a mirar los reflectores, que se encontraban en lo más alto del estadio. Las piernas de Douglas se doblaron, como si fueran de plastilina. Su cuerpo no le respondió y cayó, tal como un gran árbol que es talado, azotado con todo el cuerpo con todo el peso de su poco más de 231 libras en la lona. En ese momento comenzó lo que todo boxeador teme y que quisiera jamás escuchar. El conteo del referee. El conteo inició. Parecía ser una cámara lenta. 1, 2. En el segundo 2, Buster golpeaba el suelo con su puño, haciendo alusión a su desesperación y coraje por haber caído. Permanece en el suelo solamente apoyado por su brazo derecho. El referee dice 3, 4, y Buster parece no moverse. Podemos imaginar que solo hay algo en su mente, y es el recuerdo de la promesa que se hizo, en la que dedicaría esta pelea a su mami. Y él seguía aún tirado en la lona. Se escucha 5. Y es cuando intenta girar su cuerpo para apoyarse en su brazo derecho y levantarse. Pero a pesar del movimiento y del gran esfuerzo, no puede. Y no puede. 6. Nuevamente se queda inmóvil. Voltea a ver al referee como suplicando que detenga la cuenta y no siga más. Pero cuando se escucha 7, en ese momento Buster gira la cabeza. Gira la cadera, apoya su brazo derecho y también el izquierdo. Y como cuento de hadas, todo el público impactado, honrados de poder ver el ejemplo claro de un guerrero, sin importar si sus piernas ya no le responden, sin importar si todo el cuerpo no responde. Buster Douglas se levanta en el segundo 9 del conteo. El primer boxeador en toda la historia. El primero en ponerse de pie después de haber recibido el impecable golpe de Tyson. Y por si fuera poco, Douglas corrió con suerte, porque en cuanto logró ponerse de pie, ya venía Tyson a terminar lo que había empezado con ese golpe. Pero de pronto Buster es salvado por el sonido de la campana, y cada uno de los boxeadores se voltea a su esquina. Buster camina hacia su zona de recuperación tambaleándose. Parecía que caería en cualquier momento. El esfuerzo que hizo para ponerse de pie fue algo sobrehumano, pero lo logró. Buster hizo lo que ningún peleador: tocar la lona en una pelea con Mike Tyson y levantarse. Pero esto no termina ahí. Suena nuevamente la campana para dar inicio al 9º asalto, en donde Mike, confiado de que había mandado a la lona a su oponente, él sabía que era su oportunidad y se le fue encima. Pero, para sorpresa de Tyson y de todo el público, Douglas seguía sin retroceder. Él se fue a los golpes contra Mike, sin importarle que había caído en el asalto anterior. Esto desconcertó por completo a Mike. Viene el 10º asalto, en donde Buster Douglas siguió tirando golpes, combinaciones adelante, siempre adelante, y de pronto, en una de estas combinaciones, uno de los golpes se impacta en la quijada de Tyson para desbalancearlo. Douglas aprovechó ese momento para seguir tirando golpes, uno tras otro, haciendo que el campeón Tyson retrocediera. Y de pronto, Buster, con un golpe recto, directo
a la mandíbula de Tyson, un golpe que cambió la historia del boxeo. Mandó a la lona a quien en sus 37 peleas nunca había estado en el suelo. Buster Douglas había mandado a la lona al campeón invicto. Había noqueado al boxeador que a ojos de muchos era invencible. Douglas, quien tenía todas las apuestas en su contra, 42-1, nadie creía que esto fuera posible. Solamente hubo una persona que siempre confió en él y que estuvo segura de esto: la mamá de Buster Douglas. La mamá fue el motor que impulsó a Douglas a levantarse. Cuando todos lo creían acabado, cuando él mismo creía que no podía levantarse, cuando su cuerpo ya no reaccionaba, Buster cumplió su promesa. Y no solo ganó la pelea, sino que noqueó al campeón Mike Tyson. Tal y como su mamá lo dijo desde el primer momento en que se enteró que su hijo pelearía. Al término de la pelea, entre festejos, gritos y empujones, justo en medio del ring, se le acercó un comentarista y le preguntó: ¿por qué ganaste esta pelea? Buster, todavía respirando agitado por la pelea, empapado en sudor y con la falta de aire, respondió: mi mamá, mi mamá. ¡Wow! Espero les haya gustado el cómo lo narré yo muy emocionado. Esta historia fue conmovedora cuando la leímos en el taller. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, compártanla. Síganme en mis redes sociales, denle un like en una coma a la vez. YouTube, TikTok, Instagram o en Facebook. Les agradezco mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Gracias. Hasta pronto.